Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, amigos que nos visitan en esta tarde. Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga. Vamos a iniciar claramente preparando nuestras mentes, nuestros corazones para así juntamente, ¿verdad?, en unidad como hermanos en Cristo, como iglesia, venir a aprender una porción más de la palabra de nuestro Dios. Habíamos terminado ya el estudio sobre la evangelización personal, un estudio que me gustaría compartir con ustedes, ¿verdad?, en el cual se me hizo importante, se me hizo algo en la cual nosotros debemos de estar bien informados, es en cuanto la persona y la obra de Jesús. Una de las cosas, claramente sabemos que Cristo no está en la cruz, no lo estoy poniendo porque está en la cruz, sino que claramente es para nosotros entender que vamos a hablar de aquel Hijo de Dios que por medio de una cruz, ¿verdad?, ahora nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos, ¿verdad? Y algo muy importante que tenemos que entender es esto, hermanos. Tenemos que estudiar y hablar en cuanto a quién es Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Esto es algo muy importante en la cual vamos a estar analizando en estos estudios. Una de las cosas que podemos ver que es evidente, si nosotros decimos ser cristianos, necesitamos conocer a Cristo, ¿verdad? Es por ejemplo, si yo digo que yo soy Juan Luna, pues claramente es porque conozco a mi padre, ¿verdad? A Juan Luna lo conozco, ¿verdad? Entonces, si yo digo ser cristiano, pues realmente necesito claramente conocer a Cristo. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Hemos leído nosotros básicamente muchos pasajes de aquellos grandes hombres, y estoy hablando del tiempo de Cristo, ¿verdad? Aquellos apóstoles, aquellos primeros cristianos, aquellos servidores del Señor que nos presentan claramente que ellos fueron fieles y fueron firmes claramente por eso mismo, porque ellos conocían a Cristo. Y creo que es necesario para nosotros conocer a Cristo, hermanos, porque la enseñanza de Cristo nos va a ayudar a nosotros a ser más humildes, claramente. Nos va a ayudar a nosotros a ser más humildes, a ser servidores, ¿verdad? A entender lo que realmente es el amor, a entender lo que realmente es ayudar, a entender realmente en toda la palabra lo que es servir, ¿verdad? Servir y no querer ser servido, ¿verdad? Esto es una de las cosas que vamos a aprender, ¿verdad? Puesto que nosotros venimos a ser la iglesia de Cristo. Podemos ver, hermanos, que la respuesta a la pregunta que estamos viendo, ¿quién es Jesús?, la vamos a encontrar claramente en la Biblia, ¿verdad? Esta respuesta, vamos a ver los pasajes bíblicos que nos hablan en cuanto a Cristo. Tal vez vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad?, de algunos otros escritores que escriben en cuanto a Él, siendo que no son escritos inspirados por Dios, pero claramente vemos que hay controversia en que dicen de la Biblia, ¿verdad? Pero hay en lo cual hay hombres escritores que hablan del mismo Cristo que la Biblia presenta. Nosotros vamos a estar viendo en cuanto a la persona y la obra del Mesías, y vamos a ver esto desde antes de la fundación del mundo. Esto es muy importante, ¿verdad?, entender esto. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, porque todavía hasta estas fechas tenemos el mundo, ¿verdad?, denominacional, y hay aquellas religiones que todavía están esperando ¿a quién? Al Mesías, ¿verdad? Todavía están esperando al Mesías, todavía niegan que Cristo era el Hijo de Dios. Y esto claramente es lo que nosotros queremos entender y conocer realmente acerca de Él. En este estudio, hermanos, nosotros estaremos analizando algunos puntos que claramente nos van a ayudar a usted y a mí, ¿verdad? A nosotros personalmente, a imitar. Esto es lo principal, ¿verdad? Nos van a ayudar a imitar al Mesías, al Hijo de Dios. Esto es lo que queremos hacer. Imitar a Cristo. Y estos pasajes claramente nos lo van a enseñar, porque hay ocasiones en las cuales nosotros decimos que somos cristianos,
pero no nos comportamos como Cristo, hermanos. Todavía nos gana lo carnal, y eso es algo difícil, ¿verdad? De que no podamos nosotros imitar lo que nosotros decimos que somos, un cristiano, ¿verdad? Un servidor, un discípulo, un seguidor de Cristo. En este estudio claramente es importante, ya que nosotros entendemos que el cristianismo en sí es la única religión del mundo que se basa en la persona del fundador. Y claramente, ¿por qué decimos la persona del fundador? Bueno, tenemos en el ejemplo ahí en Mateo capítulo 16, ¿verdad? Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19. Ustedes recuerdan, aquí hace la pregunta Cristo, ¿quién dicen que soy yo? Y vemos la respuesta, ¿verdad?, de aquellos apóstoles que le dicen que algunos decían que era, ¿quién? Juan el Bautista, ¿verdad? Algunos decían que era Jeremías, algunos decían que era Elías, algunos decían que era otro profeta, mas no aceptaban que él era el Mesías, no aceptaban que él era el Cristo. Entonces, podemos ver aquí en esta explicación, si usted va conmigo a este pasaje, podemos ver que claramente le pregunta, ¿verdad? Bueno, esto es lo que dicen aquellas personas, pero ahora vamos a ver qué dicen ustedes, ¿verdad? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y aquí es donde claramente Pedro, ¿verdad? Podemos ver que le dice y le da aquella confesión, ¿verdad? Aquella aceptación, aquella cosa que a nosotros claramente nos vino a fundar, que es la roca, que es la iglesia, donde se fundó nosotros, ¿verdad? La iglesia. Y esta es que le dijo Pedro, ¿tú eres quién? El Cristo, ¿verdad? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí podemos ver, ¿verdad? Que le dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podemos ver que también ahora le responde nuestro Señor Jesucristo, versículo 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego le dice, y yo ahora te digo a ti que tú eres Pedro, ¿verdad? Tú eres Pedro, y te voy a decir esto, Pedro, que sobre esta roca voy a edificar, ¿qué? Ahí nos deja saber el fundador, ¿verdad? El fundador es Cristo, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? El Hijo del Criador. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en mente, hermanos. Es algo muy importante porque nosotros claramente vamos a ver de que no existen iglesias, ¿verdad? Esta es otra cosa que nos va a ayudar. Entre nosotros más vayamos conociendo a Cristo, claramente vamos a nosotros a analizar de la manera que nosotros pensamos, de la manera que nosotros hablamos, ¿verdad? Para así nosotros identificar también no solamente a Cristo, sino a la única y sola iglesia, que es el fundador es Cristo, ¿verdad? Y esto es muy importante. Hermanos, amigos, nosotros claramente necesitamos conocer a Cristo, y esto claramente lo vuelvo a repetir, es para vivir nuestra vida como Él la vivió aquí en la tierra y prepararnos para estar con Dios. Esto es lo importante. Recuerden, nosotros que somos aquí en la tierra, peregrinos, ¿verdad? Peregrinos, estamos de paso. Quiera o no, somos peregrinos, estamos de paso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a llegar la muerte. Estemos listos o no estemos listos, la muerte va a llegar, ¿verdad? Somos peregrinos, estamos de paso. ¿Y qué más mejor es, hermanos, conocer a Cristo, imitarlo en su vida de Cristo como Él vivió? Y claramente nosotros tenemos los ejemplos en la Biblia, ¿verdad? En la cual recuerdan ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo dice claramente, sed imitadores de ¿quién? De mí, así como yo, de Cristo, hermanos. Y esto es algo muy importante que usted y yo necesitamos tener en mente. Necesitamos tener en mente que queremos que nos imiten a nosotros, porque nosotros realmente estamos imitando ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Estamos imitando a Cristo, estamos viviendo una vida
exactamente como Cristo la vivió. Y esto nos va a ayudar a nosotros. Otra de las cosas que el apóstol Pablo, ¿verdad?, habla ahí en Gálatas, en el capítulo 2, ¿verdad?, para hacernos entender lo que Pablo está diciendo ahí en la primera carta a los Corintios. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y esto va para usted y para mí, aquellos que hemos obedecido el Evangelio, ¿verdad? Los que hemos sido ya bautizados, los que hemos nacido de nuevo por las aguas del bautismo. ¿Qué dice ahí el pasaje? Ahí está, ¿verdad? El apóstol Pablo claramente nos está aclarando lo que dice cuando dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque claramente aquí el pasaje está diciendo, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Juntamente crucificado. Y luego hace bien claro, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En mí. Y este es el pensamiento claramente que tenemos que tener cada uno de nosotros. Y luego dice, y lo que ahora vivo en qué? La carne, ¿verdad? Lo que vivimos aquí en la tierra, el terrenal, ¿verdad? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en quién? En la fe del Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Fíjese, dice, me amó. Y este amor hizo que hiciera él qué cosa. Dice ahí, se entregó ¿a quién? A sí mismo por mí. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en mente, hermanos, ¿verdad? Tener en mente que nosotros hemos decidido cambiar nuestra vida por completo. Recuerden que cuando nosotros venimos para ser bautizados, tiene que haber un arrepentimiento, ¿verdad? Tiene que haber un arrepentimiento. Y este arrepentimiento es un cambio de vida completamente. ¿Por qué? Porque nosotros, dice Romanos 6, 3 y 4, nosotros somos muertos con Cristo para ser, así como Cristo resucitó, nosotros venimos a nacer, ¿qué? Una vida nueva. Y es claramente lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Claramente esto lo tenemos que tener nosotros en mente. Nosotros necesitamos conocer a Cristo para que nosotros claramente podamos entender estos pasajes y que en nuestra vida claramente refleje Cristo. Ya no refleje el hermano Juan Luna, ¿verdad? El hermano Juan Luna era bien corajudo, era esto, era el otro. Bueno, ya no va a reflejar ese hermano. Ahora va a reflejar ¿qué? La humildad, la mansedumbre, el servir, el ayudar, el entregarse el todo por la iglesia. Porque eso lo hizo Cristo. Y esto es claramente lo que nosotros queremos ir viendo y conociendo, ¿verdad? En cuanto a la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Solamente para información propia, ¿verdad? La palabra griega, cristón, en lo cual su significado viene a ser ungido, ¿verdad? Ungido. Ungido, la definición de ungido es la unción la unción expresaba la puesta en oficio, el otorgamiento de una capacidad y un honor especial. En el caso del rey se le llamaba el ungido de Jehová. Esta es la definición que nos da el diccionario bíblico, ¿verdad? En cuanto a la palabra ungido. Pero ungido es el significado de cristón, la palabra griega. Y también viene la otra palabra que es el significado de cristón, que es Mesías, ¿verdad? Mesías, la palabra es Cristo. Y vino al griego como una traducción del hebreo, HaMashiach, o Mesaya, ¿verdad? Y esto significa también ungido. Si va conectado, ¿verdad? Podemos ver esto. Viene del hebreo Hamashaya o Masaya, ¿verdad? Que significa ungido. También la siguiente palabra que viene bajo la definición de cristón es Cristo, claramente. Y Cristo es Mesías. Mesías. Esto no solamente es algo de información para nosotros, ¿verdad?
que podemos tener nosotros en mente. Vamos a iniciar hablando de Cristo, de nuestro Señor Jesús, antes de ser encarnado. Vamos a hablar de Él antes de ser encarnado. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras claramente podemos ver que nos revela acerca de la existencia de Jesús desde antes de la creación del mundo. Eso es muy importante, hermanos. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en mente para nosotros poder instruir a otros, enseñar, ¿verdad? Esto es lo que nos ayuda a nosotros. Vamos a hablar claramente en cuanto a la preexistencia de Cristo. La preexistencia, y esto quiere decir es antes, ¿verdad? Antes de que viniera a la tierra. En el principio, si va usted a Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios ahí en el hebreo es Elohim, Elohim, si lo quiere decir con la H, ¿verdad? La H es muda, pero si quiere pronunciarla, Elohim. Elohim viene, según el diccionario, ¿verdad?, hebreo, se le da la definición en cuanto a Dios el Creador en sí, pero también se le da la definición a Dios en plural, y esto habla en cuanto a la deidad. Habla en cuanto a Dios, Cristo y Espíritu Santo. También se da allí la definición Elohim, ¿verdad?, para hablar en cuanto a la creación. Entonces, estudiando esto, la palabra es plural, y quiere decir la plenitud de la deidad, hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces aquí podemos ver el principio, ¿verdad? En el principio de la creación, aquí claramente nos está hablando que estaba la deidad junta, creando lo que ahora vemos alrededor de nosotros, que es el mundo. Otro de los pasajes que nos ayuda ahí en Génesis es Génesis 1, capítulo 1, versículo 26. Ahí nos dice y nos habla que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. La palabra hagamos nuevamente está hablando en plural. Y aquí está hablando nuevamente de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La razón que dice hagamos al hombre, está hablando al hombre a nuestra imagen. Ahí claramente cuando habla está hablando a la imagen de Dios. Y la imagen de Dios no la llevan los ángeles, la lleva el Hijo y el Espíritu Santo, llevan la misma esencia divina, ¿verdad? Entonces aquí nos habla de que Cristo ya estaba en la fundación del mundo, y vamos a ir viendo más pasajes, ¿verdad? Es solamente para nuestra ayuda. Si vamos ahí al capítulo 11, si ustedes recuerdan, aquí hablando en cuanto a la Torre de Babel, nuevamente aquí habla en plural. Dice, ahora pues descendamos, ¿verdad? Descendamos, está hablando de la deidad. Descendamos, y dice, y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Claramente aquí vemos el poder, ¿verdad?, de nuestro Dios, el poder de la deidad. Cristo estando junto con el Padre. Ahora, continuando viendo, vemos lo que el apóstol Juan, ¿verdad?, escribe. Si vamos al Evangelio según Juan, si ustedes recuerdan, el apóstol Juan aquí escribió claramente esta carta para así él poder mostrar claramente la deidad de Jesús. Este es uno de los puntos de que Juan escribe aquí. Si lee Juan, es uno de los puntos, ¿verdad?, para mostrar la deidad de Jesús. Y esto lo inicia diciendo desde el versículo 1:1, ¿verdad?, en Juan. Capítulo 1, versículo 1,
y lo sigue diciendo hasta el versículo 3, me faltó ahí el del 1 al 3. Vemos cómo claramente habla, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí hablando del verbo, quiere decir palabra, que es la palabra griega logos, que quiere decir lo dicho, ¿verdad? Lo dicho, logos, el verbo, Cristo. Y luego dice el versículo 2, este era en cuándo. En el principio, ¿con quién? Con Dios. ¿Y qué pasó en el principio? Lo acabamos de leer, ¿verdad? En el principio, ¿con quién? Con Dios. Y luego dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿verdad? Aquí nos está hablando claramente de Cristo, el verbo, lo dicho, ¿verdad? La palabra. Vemos cómo nos está mostrando a Cristo antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. Capítulo 1, versículo 14, dice el apóstol Juan, y aquel verbo, ¿verdad? Aquel verbo, ¿cuál verbo? El cual está diciendo, el verbo del principio, el verbo que era con Dios y el verbo era Dios, hablando de la esencia divina, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? Aquel verbo del que está hablando desde el principio de la creación, dice, aquel verbo fue hecho carne, y luego dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos más adelante, el capítulo 3. Capítulo 3. Ustedes recuerdan, aquí en este capítulo inicia hablando Cristo con Nicodemo, hablando en cuanto al nacimiento, ¿verdad? El nacimiento espiritual, no carnal. Pero aquí si se baja, va bajando hasta el versículo 13. Hace una aclaración nuestro Señor Jesucristo, dice, nadie subió al cielo, sino el que, ¿qué cosa? ¿De dónde? Nadie sube al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo de ¿quién? Del hombre que está en el cielo. Aquí nuevamente, ¿verdad? Está aclarando Cristo lo que dice en 1:14, y este vino, el verbo fue hecho carne y anduvo entre nosotros. Entonces, aquí es la aclaración por nuestro Señor Jesucristo. Seguimos más adelante en el capítulo 6. Nuevamente, palabras de nuestro Señor Jesucristo, hablando Él de que, y está haciendo la aclaración que Él es el pan de vida, si ustedes recuerdan, yo soy el pan de vida. Bueno, el versículo 38 dice, versículo 6:38, dice, porque he descendido ¿de dónde? Dice Cristo, he descendido del cielo. ¿Verdad? Aquí claramente está haciendo la aclaración. Yo he descendido del cielo, dice Cristo. He descendido del cielo, y luego hace otra aclaración en la cual, si usted ve, vaya apuntando esto en su corazón, o sea, en su mente, lo que dice Cristo. Esto es lo que vamos a ir aplicando nosotros en nuestra vida. Porque dice, no para hacer, ¿qué cosa? Mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Entonces, si nosotros decimos de ser discípulos de Cristo, si decimos decir ser cristianos, no estamos aquí para hacer la voluntad de Juan Luna, ¿verdad que no? Ponga su nombre ahí, no estamos aquí para hacer la voluntad de nosotros. Estamos aquí para hacer la voluntad claramente de ¿quién? De Dios. Este es un ejemplo en el cual, si vamos viendo, vayamos poniendo estos ejemplos en nuestra mente, ¿verdad? Lo que dice el Creador. Vaya conmigo ahí mismo en el capítulo 16. Aquí, si ustedes recuerdan, está hablando con sus discípulos, les está hablando en cuanto Él va a partir, pero si ustedes recuerdan, capítulo 14, capítulo 15 y el 16,
les está hablando de aquel consolador que es el Espíritu Santo, que iba a venir a ayudarles a ellos, ¿verdad? A recordar todo lo que ellos habían pasado, pero también a decirles lo que iban a hacer. Y vuelve a repetir, ustedes fíjense ahí en el 16, versículo 28, nuestro Señor Jesucristo. ¿Salí de dónde? Salí del Padre, dice Cristo. Salí del Padre y he venido al mundo. Y luego les dice, ok, entiendan esto, otra vez dejo el mundo y voy ¿a dónde? Al Padre. O sea, Él vino y nuevamente se fue. Y ahora claramente nosotros estamos esperando ¿qué cosa? La segunda venida, ¿verdad? Estamos esperando que venga por nosotros. Capítulo 17, ahí mismo. Ustedes recuerdan, aquí está orando nuestro Señor Jesucristo por los discípulos, no solamente por los discípulos en ese entonces, sino que está orando por aquellos que habrían de obedecer por medio de sus discípulos, que es la iglesia. Está orando por cada uno de nosotros en este momento que estamos ahorita, para que haya unidad. Una unidad en la cual Él dice que tiene que ser como Él con el Padre y el Padre con Él, si ustedes recuerdan en el capítulo 17. Pero algo muy importante que dice aquí el versículo 5 del 17, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que ¿qué cosa? Ahí está la aclaración del Hijo de Dios. Esta es la declaración de lo que dijo Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces le está diciendo Cristo, bueno, yo estoy listo, voy a ti, y acuérdate cómo estaba antes de que yo viniera y antes que fuese hecho todo. Estos pasajes, hermanos, nos van a ayudar a nosotros a entender y conocer que Cristo ya existía desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Ya estaba con el Padre. Entonces, otras de las enseñanzas, vamos a ver algunos otros pasajes. El apóstol Pablo, ahí hablando la carta a la iglesia en Colosia, ¿verdad? Los Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Si alguien gusta leerlo. Ahí está. Claramente aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, está haciendo una aclaración muy importante para nosotros. Aquí está hablando de Cristo, ¿verdad? Dice, Él es la imagen de ¿quién? Del Dios invisible. ¿Y por qué hablaba de la imagen del Dios invisible? ¿Hablaba de la imagen por su parecer? No. Hablaba de la imagen por su manera de comportarse y su manera de hablar, ¿verdad? Porque lo que hablaba, lo hablaba del Padre, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible. Dice, el primogénito de toda creación. Está hablando antes de la creación, porque ahí mismo sigue hablando el versículo 16, dice, porque en Él fueron criadas, dice, todas las cosas. Todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Y todas estas cosas que están en el cielo, que están en la tierra, visibles, invisibles, todo esto fue creado por Él. ¿Y para qué fue creado? Para Él, dice. Para Él. Y aquí claramente nos hace la aclaración en el versículo 18, en la cual dice, y Él es la cabeza de ¿quién?
Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia, ¿verdad? Claramente nos está diciendo Él, ya estaba. Por Él fueron criadas todas las cosas y para Él fueron criadas. La iglesia pertenece a Cristo, pertenece a Cristo. Y claramente dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia, ¿verdad? La preeminencia. Grandes son estas cosas, hermanos. Grandes son estas cosas de entenderlas, porque cuando nosotros empezamos a entender más y conocer más a Cristo, nos va a ayudar en nuestra vida cristiana, hermanos. Y nos va a ayudar como iglesia, nos va a ayudar como hermanos. Nos va a ayudar en esta unidad, ¿verdad?, que tiene que haber entre nosotros. Claramente, como les digo, tal vez nos alejamos un poco y lo carnal gana, pero hay que recordar que nosotros ya no vivimos, sino que Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Ahora tenemos que vivir espiritualmente. Filipenses, vuelve a escribir el apóstol Pablo, ¿verdad? Filipenses, capítulo 2. Si usted mira, aquí está hablando en cuanto a Cristo, se ha humillado, pero también al mismo tiempo se ha exaltado, ¿verdad? Entonces, versículo 6, versículo 5, si claramente usted mira, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? Bueno, aquí está aclarando, ¿verdad? Que nosotros debemos de sentir lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, que haya este mismo sentir. Y luego sigue diciendo el 6, el cual siendo en forma de ¿qué? Ahí está, la esencia divina, ¿verdad? La deidad. El cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual ¿a quién? A Dios como a cosa a que aferrarse. O sea, no se estimó y dijo, no, yo me voy a aferrar, aquí me quedo. No fue como cosa que aferrarse. Dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Ahí está la palabra clave, ¿verdad? Tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Dice, hecho semejante a los hombres. Y luego si va un pasaje más, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Algo que no fue algo muy sencillo, hermanos, ¿verdad? Por eso estoy hablando en cuanto a Cristo, ¿verdad? Para que nosotros tengamos conciencia de que cuando nosotros hablemos de la muerte de Cristo, sepamos que no fue algo fácil. Estamos hablando de algo en el cual vino el Hijo de Dios y no se aferró a ser en esa esencia divina. A veces nosotros como personas nos aferramos a las cosas que nosotros venimos a hacer, ¿verdad? No, hermano, es que, no, yo soy predicador, hermano, ¿verdad? Yo soy predicador y ¿cómo? ¿Verdad? Muchas veces la misma conocimiento y eso nos eleva, ¿verdad? Claramente como iglesia estamos tratando de obtener el conocimiento, pero no para elevarnos, sino para ser semejantes a Cristo. Semejantes a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo claramente nos está enseñando, no, si yo que soy el Hijo de Dios vine a ser siervo, ¿verdad? Vine a ser siervo, me vine a humillar hasta el punto de morir en una cruz, que la muerte en una cruz era de lo peor, ¿verdad? En ese tiempo. ¿Cómo se le consideraba a una persona que moría en la cruz? ¿Verdad? Lo peor, lo más humillante, ¿verdad? Entonces aquí claramente podemos ver esto, ¿verdad? Y nos enseña de Cristo, otra vez nuevamente, antes de la creación del mundo. Otra de las cosas que podemos aprender es lo que nos dice la primera carta, ¿verdad? Ahí el apóstol Pablo, la primera carta a los Corintios. Capítulo 14.
Perdón, no es el capítulo 14, es el capítulo 15. Me equivoqué con uno. Capítulo 15. Ahí nomás al rato le corrijo ahí. Capítulo 15, versículo 45 al 47. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. A lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. Ahí está. ¿Qué nos afirma esto? Que de dónde viene Cristo. El cielo, ¿verdad? Vino a ser hombre, como dice Juan 1:14, pero ¿por qué dice esto? Bueno, claramente sabemos que porque por Adán entró ¿qué cosa? El pecado, entró la muerte, pero por el segundo hombre que es Cristo entró, ¿qué cosa? La esperanza, ¿verdad? La salida, la esperanza, aquella reconciliación que podemos tener con nuestro Dios. Entonces, esto podemos ver en ello. En Efesios capítulo 4, si van conmigo. Efesios capítulo 4. Aquí nuestro hermano, ¿verdad? El apóstol Pablo hablando en cuanto a la unidad de la iglesia, ¿verdad? En la unidad del Espíritu. Aquí en el versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, y hace la pregunta, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también, ¿qué cosa dice? Subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, ¿verdad? Está hablando de Cristo. Y luego si usted mira, aquí está el propósito, dice, y él mismo constituyó, y ahí está la lista, ¿verdad? De lo que constituyó. Pero claramente aquí podemos ver nuevamente que el apóstol Pablo está hablando, ok, aquel que descendió, el que subió descendió, aquel está hablando de Cristo, ¿verdad? Es muy importante que nosotros vayamos grabando estos pasajes, hermanos. Estudienlos, ¿verdad? En su casa, analícenlos, ¿verdad? Para así que usted vaya teniendo una explicación cuando usted hable con una persona que le diga que Cristo no existe. Una persona que le diga, ¿sabes que Cristo no ha venido? El Mesías no ha venido, ¿verdad? Claramente, esto nomás estamos viendo unos pasajes que nos dicen en cuanto a Cristo antes de ser encarnado. Después de esto vamos a ver aquellas profecías que se nos hablan en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En cuanto a la venida del Mesías. Es lo que vamos a ver primeramente Dios el próximo miércoles. Pero espero, ¿verdad?, que este estudio sea de beneficio para ustedes, ¿verdad?, como lo es para mí. Claramente, aquí no solamente aprenden ustedes, sino que aprendemos todos juntos, ¿verdad? A mí, gracias a Dios, esto me enseña muchas cosas, y cuando uno realmente lo estudia, se pone uno a analizar y dice, tengo que cambiar muchas cosas en mi vida. La palabra de Dios es la que nos dice, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues yo a lo mejor pienso que estoy haciendo esto, pero realmente necesito ponerme en este lugar. Eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Queremos dejar que Dios nos guíe, queremos dejar que la palabra nos enseñe, y queremos dejar claramente en nuestras mentes que si decimos ser cristianos, necesitamos mostrarlo en la manera que nosotros estamos viviendo. Vamos a dejar el estudio ahí, hermanos. Vamos a estar de pie para cantar el himno que el hermano tiene preparado. Que el Señor